Sí, buenas. Mi nombre es Gabriel Salas. Soy director regional de Estudiantes por la Libertad de Venezuela, miembro del Consejo Ejecutivo Latinoamericano y quiero conversar con ustedes, explicarles y hablarles sobre lo que pasa en mi país, en Venezuela, en este momento. Estamos enfrentando una de las crisis políticas, sociales y económicas más difíciles que hemos vivido quizás en toda la era moderna de Venezuela, quizás solo comparable con el siglo XX, con el siglo XIX, que estuvo lleno de guerras civiles, ¿no? Entonces nos encontramos en una situación bastante delicada. Como muchos de ustedes sabrán, en las últimas semanas se han desatado una ola de protestas cada vez más intensas y quiero hacerles una introducción de por qué nosotros estamos hoy en la calle luchando por un cambio social en el país, y sus antecedentes, ¿no? Tenemos que en Venezuela, el año 2013, tuvimos aproximadamente 25.000 muertes en un país de 30 millones de habitantes, pero fueron 25.000 muertes violentas a causa del crimen y el hampa. Pueden tener una idea de la proporción que implican 25.000 muertes en un país de 30 millones de habitantes. Los venezolanos vivimos con miedo. Los venezolanos, cada vez que salimos a las calles, pensamos que vamos a ser robados, secuestrados o asesinados, y existe una gran posibilidad de que eso en efecto suceda. Además de eso, producto de las políticas socialistas del llamado socialismo del siglo XXI que ha intentado aplicar el gobierno venezolano, que ya no podemos hablar de un gobierno sino de una dictadura, han generado los procesos de descoordinación social que vienen dados por los controles de precios, ¿de acuerdo? Lo cual, que una sociedad o un mercado no puede funcionar sin precios, y es lo que estamos viviendo en Venezuela. El gobierno establece la cifra máxima o el dinero, la cantidad de dinero máximo a pagar por un producto determinado, sin tomar en cuenta los costos de oportunidad, que son absolutamente subjetivos por parte de quienes producen y comercian. Y además de eso, tenemos un control de cambio, es decir, el bolívar, que es nuestra moneda de uso forzoso, cada vez es más débil porque el Banco Central de Venezuela imprime dinero sin respaldo y no hay confianza en el país. Es decir, no, es una moneda fiduciaria sin confianza y sin respaldo en oro o en otras cosas que le den, digamos, valor a nuestra moneda. Entonces, tenemos una inflación aproximadamente del 56% anual, según cifras oficiales. Es decir, cada día somos más pobres mientras tenemos el dinero en nuestros bolsillos. Y además de eso, el gobierno no nos permite cambiar los bolívares por dólares, sino una cantidad muy limitada al año. Por ejemplo, $400 en efectivo al año, solo para aquellas personas que van a salir del país. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una situación en que cada día el Banco Central de Venezuela nos empobrece en mayor medida y no podemos guardar o resguardar el producto del trabajo y de nuestro esfuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, la serie de manifestaciones comenzaron hace aproximadamente 3 semanas con una reunión de María Corina Machado y Leopoldo López, que son algunos de los principales líderes de la oposición en Venezuela. Estos líderes, uno pertenece al partido político Voluntad Popular
y la otra pertenece al partido o agrupación, movimiento político Fuerza Venezuela, ¿de acuerdo? No, sí. Entonces tenemos que llamaron a las calles y para llamar a la salida, porque ellos creen o tienen la visión de que la salida es a través de la toma de las calles, ¿de acuerdo? A través de protestas y manifestaciones de lucha no violenta. Esa ha sido la divisa y el movimiento o la forma de lucha principal y única planteada desde el movimiento estudiantil venezolano por la sociedad civil venezolana, ¿de acuerdo? Entonces, repito, es la lucha no violenta la que hemos emprendido en los últimos meses. Todo este movimiento de protestas se originó inicialmente, además, en las zonas fuera de la capital de Caracas, es decir, hacia el oeste u occidente del país. Gabriel. Boa noite, pessoal. A gente está começando agora, a gente pediu que o Gabriel fizesse uma introduçãozinha da situação na Venezuela. A gente vai começar agora o hangout especial da EPL com ele. A gente vai fazer algumas perguntas para o Gabriel e a gente prometeu que ia fazer uma traduçãozinha do que ele falasse. Basicamente, o Gabriel falou agora sobre os problemas da Venezuela. Ele falou que é a pior crise do país, provavelmente desde o século XIX, assim, crise política. Ele comentou sobre alguns dos principais problemas do país. A inflação anda ao redor de 60% e o governo passou diversas leis para impedir que os trabalhadores da Venezuela tivessem acesso a alguma moeda com valor. Por exemplo, hoje na Venezuela você não pode trocar seu dinheiro por dólares se você não for sair do país. Mesmo que você saia, você tem um teto de $400 para evitar a evasão de moedas. Os índices de violência da Venezuela, para vocês terem ideia, são 3 vezes piores do que o do Brasil. O Brasil não é um país pacífico, mas ainda assim os índices de violência da Venezuela são 3 vezes piores que o do Brasil. E o Gabriel falou que a única saída que ele vê para isso é uma saída não institucional, que é a tomada das ruas por manifestações sem violência, por manifestações pacíficas, e assim você consegue uma mudança institucional na Venezuela. Mas você não pode tentar usar os meios legais existentes, porque todas as instituições venezuelanas, inclusive a justiça, foram muito aparelhadas pelo chavismo. E agora a gente vai começar a entrevista com o Gabriel. Fábio, você quer fazer a primeira pergunta? Não, o Gabriel estava... Em primeiro lugar, boa noite a todos. Obrigado, Pedro e Felipe, pelo convite. O Gabriel estava fazendo uma retrospectiva interessante dos fatos que começaram. Acho que muita gente deve ter se perguntado da onde surgiu isso, da onde começou isso e quem são os principais atores envolvidos. Acho que esses são alguns pontos que é interessante dar uma esclarecida logo de início, né? Se o Gabriel pudesse esclarecer um pouquinho melhor quem são Maria Corina Machado e Leopoldo López, que são, ao que me parece, os 2 principais líderes da oposição no momento, e qual, enfim, já que em abril do ano passado houve uma eleição e Nicolás Maduro foi eleito após a morte de Hugo Chávez, qual o papel do Capriles em tudo isso, que era o principal oposicionista, ao menos formalmente, afinal ele foi o candidato a presidente. ¿Me comprendes? No te... Ya, dame un segundo. ¿Cuál es la función de Enrique Capriles Radonsky en las manifestaciones? Sí. Es la pregunta. Tanto de Capriles cuanto María Corina Machado y Leopoldo López también. Si puedes desarrollar un poquito más la... Enrique Capriles Radonsky, recordemos que participó en unas elecciones en octubre del año 2012, primero contra el señor Hugo Chávez Frías, que ahora ha fallecido, y
luego de eso, perdió esas elecciones. El señor Chávez falleció, según fuentes oficiales, en febrero del año pasado, en marzo del año pasado, 2013, y posterior a eso se hicieron unas elecciones en que compitió Enrique Capriles Radonsky con el señor Nicolás Maduro Moros. Esas elecciones estuvieron muy viciadas, como todas las que se hacen en Venezuela, y Enrique Capriles Radonsky no tuvo forma de demostrar o no tuvo forma de hacer que le reconocieran la victoria que obtuvo, ya que el Centro Nacional Electoral no es, no es una institución independiente, sino que se comporta como el brazo electoral del partido de gobierno, del PSV. Entonces él emprendió su forma de lucha, ha sido tratando de despolarizar la discusión política del país para centrarse en los verdaderos problemas del país, que son la escasez, la inflación y la delincuencia. Son tres de los principales problemas que tenemos en el país en este momento. Entonces, cuando María Corina Machado y Leopoldo López llaman a protestar, a salir a la calle como método de lucha no violenta, el señor Enrique Capriles Radonsky decide desmarcarse de este método de protesta. O sea, porque no es la forma o la estrategia que él cree o considera pertinente, sino que en un principio se despegó de lo que es la salida por la calle, y el señor Leopoldo López y María Corina Machado se han dedicado a convocar las protestas de calle, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos liderazgos dentro de la oposición, uno con una estrategia de despolarizar y el otro con una estrategia de salir a la calle, lo cual genera mayor polarización en el país. Entonces el rol de Leopoldo López ha sido impulsar las protestas junto con María Corina Machado, y el de Capriles Radonsky, que en un momento fue despegarse del método de lucha no violenta en la calle, ahora está tratando de canalizar estas protestas debido a que Leopoldo López está actualmente preso en manos de la dictadura. O Gabriel fez uma resposta que ele falou muito do Capriles, da Corina e do Leopoldo, que são as três figuras que o Fábio perguntou. São os três principais oposicionistas, né? Acho que é bom esclarecer. Sim. O Capriles, como ele disse, foi, enfim, ano passado houve uma primária entre a Maria Corina Machado e o Enrique Capriles, e daí o Capriles saiu vitorioso e saiu como o candidato para disputar as eleições contra o Nicolás Maduro, em abril. Aliás, ele tinha sido escolhido para sair candidato contra o Chávez em 2012, no final de 2012. Então, em 2013, ele voltou a concorrer contra Maduro. Só que ele perdeu as eleições. Houve diversas denúncias de fraude, obviamente, mas ele foi o candidato derrotado. Pedro, desculpa. Boa noite, Gabriel. Se você não compreender, por favor, me avisa que a gente passa a falar para o espanhol. A ideia aqui, nesse encontro, é fazer algumas perguntas que talvez a gente não consiga ter a resposta na imprensa brasileira. A ideia da gente é ter uma conversa de estudante para estudante e esclarecer algumas dúvidas. E eu vou ter um posicionamento bem crítico, tentando não fazer um discurso liberal, mas sim tirar as dúvidas. Um primeiro ponto que os pró-chavistas sempre defendem aqui no Brasil é que as eleições em que Maduro foi empossado foi uma eleição democrática. Ok, a gente não vai discutir o ponto que não é um regime democrático, porque a gente sabe que as liberdades individuais têm sido violadas. Mas minha primeira pergunta é: a sociedade venezuelana vê as eleições em que o Maduro foi eleito como uma eleição democrática? E uma segunda pergunta:
Qual o objetivo desses protestos? A ideia é que o Maduro renuncie ou que haja uma tomada do poder. ¿Comprendiste, Gabriel? Necesito traducción. Te puedo traducir, claro. La sociedad venezolana tiene la percepción de que el régimen de Maduro es un régimen democrático con respeto a las libertades individuales inherentes a un régimen E democrático. nas eleições? Y, y si las elecciones fueran limpias. Y también, Ajá, sí, te escucho, te escucho. y la segunda pregunta es que, bueno, si hay alguna reivindicación, algún objetivo, algún reto claro de las protestas, si había en el comienzo y si hay ahora, si han cambiado. Sí. Bueno, lo primero es, la sociedad venezolana es bastante heterogénea, ¿de acuerdo? Electoralmente hay tres grupos principales. Uno es el chavismo, el otro es la oposición y el tercero son aquellas personas que se abstienen de votar, ¿ok? Aquellas personas que le dicen los ni, es decir, ni chavistas ni opositores, pero que juegan un rol fundamental en las elecciones, ya que ocupan un 40% de las personas que suelen abstenerse frecuentemente, digamos, en todos los procesos electorales. Entonces, la percepción de la sociedad venezolana sobre la legitimidad y la limpieza, si fueron unas elecciones limpias, va a depender de qué lado de la sociedad venezolana te encuentres, porque ambos grupos están muy polarizados, ¿de acuerdo? Unos creen que es absolutamente legítimo y el otro grupo cree que es absolutamente ilegítimo. Entonces tenemos un 40% de la población que no se identifica formalmente o electoralmente con el chavismo o con la oposición, cuya forma de pensar e ideología incluso es bastante heterogénea. Yo creo que en el país el tema de la legitimidad no es la principal discusión, ¿verdad? O sea, es decir, la legitimidad es muy importante para la oposición, pero hay problemas superiores al asunto de la legitimidad que para algunas personas se ha transformado como una especie de fetiche. Lo cierto es que en una dictadura no hay legitimidad y lo que vivimos en Venezuela hoy es una dictadura ilegítima. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el objetivo de las manifestaciones? Las manifestaciones en Venezuela, como les explicaba, el contexto o la situación económica, política y social que estamos viviendo, pues sufrimos mucha inflación, escasez, pobreza material y moral, ¿de acuerdo? Y además de la delincuencia. Entonces las protestas son para exigir esos cambios, pero una vez que inician las protestas en el interior del país, es decir, hacia el occidente de Venezuela, el gobierno apresó a muchos estudiantes y luego de eso, la manifestación del Día de la Juventud, que fue el miércoles de la semana anterior, el Día de la Juventud, el 12 de febrero, metieron presos a varios estudiantes y asesinaron a 2 de los manifestantes que estaban en las protestas. Entonces, en un principio teníamos solicitudes de carácter económico, político y social, ¿de acuerdo? Y además se le ha unido de forma muy dura la exigencia de la liberación inmediata de todos los estudiantes que han caído presos injustamente en manos del régimen. Además de eso, el desarme de los grupos armados paramilitares que están al servicio y están protegidos por y para el gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que esas son dos de las principales exigencias de hoy del movimiento estudiantil y de la sociedad venezolana en general que se manifiesta en las calles a través de protestas,
Pero, además de eso, tenemos exigencia de que el Banco Central de Venezuela no siga imprimiendo dinero sin respaldo y haciéndonos más pobres, la eliminación de los controles de precios y controles de cambios. Y además de eso, el combate directo con criminales que nos asesinan, nos secuestran y nos roban a diario. Pedro? Vale. Você quer fazer a pergunta, depois França tem mais uma aqui depois. Tu quer seguir a pauta? Traduzir a resposta. Segue a pauta aí, segue a pauta. Na realidade, ele quer fazer uma geral da resposta. A ideia que ele está falando é que as reivindicações não são simplesmente uma reivindicação de mudança de governo, mas também mudança de postura do governo. A ideia é que os venezuelanos estão lutando não necessariamente pela queda do Maduro, pela mudança do governo, mas sobretudo para que se mude a situação com relação à violência do país, à política econômica de impressão de moedas. Faz alguma coisa? Falou da violência, da inflação, Banco Central e da escassez. Agora, um ponto, Fábio, se você puder traduzir para mim, por favor. É um ponto que eu acho importante. A maioria das pessoas que protestam tem o objetivo de exigir a renúncia do Maduro. As pessoas têm intenção de apoiar uma tomada do poder pela oposição. Existe uma proposta nesse sentido? Gabriel, la pregunta es... ¿Me escuchas? Sí, te escucho. La pregunta de Felipe es si hay dentro de los movimientos la búsqueda por la renuncia de Maduro y si hay de modo más o menos consolidado esta percepción de que él tiene que renunciar. ¿Qué más, França? Se haveria alguma ala das pessoas que protestam que tem a intenção de tomar o poder, a força. Bueno, y si, deixa eu complementar, y si hay en tu percepción la posibilidad de que este cambio se haga dentro de los trámites democráticos, con una nueva elección o algo del tipo, sin necesitar de un golpe de Estado. Sí, bueno, yo lo resumiría en lo siguiente. Las manifestaciones y las protestas que tenemos en Venezuela lo que dicen o lo que piden es que o el gobierno cambia o la sociedad venezolana cambia de gobierno. ¿De acuerdo? O el gobierno cambia la forma en que viene haciendo las cosas o la sociedad venezolana busca cambiar de gobierno. Ahora, dentro de los gobierno... ¿Cómo? O governo muda de postura ou a sociedade venezuelana vai mudar o governo. Solamente traduciendo a la gente. Para que... Sí. Sí, bro. Luego de eso, es decir, dentro de la misma oposición hay factores o grupos que son bastante radicales y que creen que si el Consejo Nacional Electoral, el Centro Nacional Electoral, es un brazo electoral de la dictadura venezolana, es decir, no es imparcial, no es una institución al servicio de todos los venezolanos, entonces hay personas que no creen que la vía electoral nos pueda sacar de este gobierno, porque al igual que en las elecciones de marzo, que fue Capriles Radonsky contra Maduro, pues la oposición está convencida de que ganó, pero el Consejo Nacional Electoral dijo lo contrario y no hay forma de salvaguardar los votos. O sea, hay personas que dudan y no creen que pueda ser posible salir por vía electoral, pero también hay otras personas más cercanas a la visión de Enrique Capriles Radonsky que piensan que la única forma es electoral. Lo cierto es que las sociedades no dan golpes de Estado. Quienes dan golpes de Estado a través del uso de la violencia son los militares y el ejército. Y el ejército venezolano está en este momento
absolutamente controlado por la dictadura y además está infiltrado por grupos de cubanos o personas de Cuba, parte de la dictadura cubana, está infiltrada en nuestro país y está controlando gran parte del poder y de la fuerza militar en Venezuela. Entonces, una salida militar no está planteada, al menos desde la oposición, a menos que sea un golpe de Estado interno del mismo gobierno o que sea un autogolpe. Pero la sociedad venezolana, la oposición, no tiene forma de derribar a este gobierno por vía armada o por uso de la violencia. O Gabriel falou agora três coisas muito importantes. Primeira coisa que ele falou, o problema com a saída eleitoral para a Venezuela é que a maior parte da população venezuelana acha que o Centro Nacional Eleitoral, que eu imagino que seja algo como o TSE deles, está completamente aparelhado pelo chavismo. Sobre os golpes, ele falou também uma coisa muito importante. Para ele, a sociedade não dá golpes. Quem dá golpes é o exército. E o exército está completamente dominado pelo governo, pela ditadura do Nicolás Maduro, e completamente infiltrado por cubanos. E Cuba hoje tem uma influência muito grande sobre o exército venezuelano. Agora a gente vai passar para algumas das perguntas da audiência. O Maxwell, o Peter, Cléa fez pergunta, o Luiz Renato Pérez, que estava comigo lá no protesto na frente do Consulado venezuelano. A Cecília também fez pergunta. Então, acho que eu vou seguir com uma pergunta da Cléa Coppola, que ela perguntou qual é o papel dos irmãos Castro nos rumos da nação venezuelana. O Diego César Silva também fez a pergunta lá no Facebook, e acho que muita gente está perguntando isso. Qual é o papel de Cuba hoje na Venezuela e como é que a população reage a essa influência cubana na Venezuela? Fábio, traduz aí. Pasa. Gabriel, no sé si sabes, pero aquí en Brasil actualmente es una cuestión muy fuerte la participación de Cuba. Entonces nosotros brasileños vemos Venezuela como tal vez nuestro futuro adelante, por causa de este hecho, de que hay una participación creciente de los cubanos en nuestros rumbos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el rol de los cubanos en Venezuela? Y si puedes desarrollar cómo empezó, porque aquí en Brasil los cubanos empezaron a llegar como médicos, como doctores que van a cuidar del pueblo más pobre. Ok, bueno, los veo en bastante peligro porque de ese modo fue que se empezaron a meter los cubanos en Venezuela, ¿de acuerdo? Es decir, Brasil está en mucho peligro porque los cubanos fueron, digamos, el primer grupo, los cubanos, los médicos cubanos, a través de la misión Barrio Adentro, que fue una misión lanzada por el gobierno venezolano para cubrir médicamente a los sectores más pobres del país, ¿de acuerdo? Esa fue la primera oleada de personas de Cuba que entró a Venezuela a través de un acuerdo bilateral en el que Venezuela pagaba con petróleo a Cuba los médicos cubanos y además de eso también pagaban entrenadores deportivos. Entonces, tenemos que eso sucedió a partir del año 2006 aproximadamente, y para nadie es un secreto la profunda admiración que Hugo Chávez siempre demostró por Fidel Castro, ¿okay? Que siempre fue además su gran rector o su gran mentor ideológico y táctico, estratégico. Pero además la sociedad venezolana cada vez ha sido más penetrada por fuerzas cubanas, muchos de ellos en condición de esclavos, porque el gobierno venezolano paga directamente a un elevado costo por cada médico cubano, lo paga directamente el Estado cubano, y el Estado de Cuba le da una porción muy pequeña, muy pequeña,
a estos empleados cubanos que están hoy en Venezuela. Muchos de ellos pueden ser personas de bien, incluso muchos de ellos han tratado de escapar del país y lo han hecho en efecto, pero vemos que las fuerzas cubanas que entraron primeramente a través de una misión, digamos, médica, ahora han infiltrado profundamente toda la institucionalidad y todo nuestro cuerpo de Fuerzas Armadas. Incluso se habla de bases especiales de inteligencia y contrainteligencia en algunas regiones del país, y que además en los últimos días se habla, no es información digamos confirmada, pero se habla de la llegada de un escuadrón especial de fuerzas especiales cubanas llamada las Avispas Negras. Entonces veo con mucha preocupación y veo la necesidad urgente de parte de ustedes en Brasil de combatir a través de la opinión pública la invasión disfrazada de misiones humanitarias por parte de Cuba en Brasil. Eu estou meio chocado com a resposta do Gabriel. Eu fiquei bem. Eu não lembro nem qual foi a última vez que eu fiquei tão assustado assim com a resposta. Todo mundo entendeu, né? E o que ele disse basicamente é que na Venezuela a invasão de forças cubanas começou efetivamente com a vinda de médicos que foram trabalhar nas chamadas missões. E que muita gente lá muitos eram boas pessoas, enfim, que só queriam sua liberdade, e muitos inclusive fugiram. Mas é que foi como tudo começou na Venezuela, foi por meio do envio de médicos. Num programa chamado Barrio Adentro, e eu fiquei assustado porque a semelhança é muito grande. A Venezuela pagava diretamente ao governo cubano, o governo dava uma pequena porção do salário aos médicos. Isso aconteceu em 2006. E, progressivamente, segundo ele, esse tipo de parceria acabou se tornando uma infiltração de Cuba em grande parte das instituições venezuelanas. E hoje, Cuba já monta bases de inteligência e contra-inteligência. E ele acabou a resposta dele com um alerta, pedindo que nós nos preocupássemos cada vez mais com essa influência de Cuba no Brasil, porque a gente pode acabar que nem eles. Então, a resposta dele foi muito chocante. Ele deu um alerta, assim. Eu sou contra a teoria da conspiração, mas ouvindo isso de alguém que não conhece o programa Mais Médico, né? Aqui no Brasil, é chocante. A gente não combinou com ele nada, nem nada do tipo. A gente não combinou com ele. Ele falou, se movimentem no Brasil, mostrem a importância disso para a opinião pública, porque está acontecendo uma coisa muito séria no Brasil. Eu só no início da pergunta, eu comentei com ele que havia isso no Brasil, mais para contextualizar. Então, vamos partir para mais uma pergunta da audiência. Você quer fazer uma pergunta, Felipe? Eu quero. Ele falou que o exército hoje é tomado pela ideologia bolivariana, pelo chavismo. Eu queria ver em outras instituições do país, com relação à imprensa, quanto da imprensa foi tomada pelo chavismo e o que aconteceu com os canais que não aderiram ao chavismo. Eu quero saber a percepção da sociedade venezuelana com relação a isso. Fábio, você traduz para mim? Desculpa, cara. Percepção da sociedade venezuelana em relação a... Em relação à mídia e o Estado, quanto da imprensa foi tomada pelo chavismo e o que tem acontecido com a imprensa a imprensa oposicionista e independente? Gabriel, la pregunta es, ¿cuánto de la prensa venezolana ha sido tomada por el Estado, directa o indirectamente? Y bueno, ¿cuánto de independencia aún resta a la prensa en tu país? Sí, la situación con los medios de comunicación en el país es muy crítica. En el año 2007, el gobierno, nosotros vivimos en un sistema mixto entre mercantilismo y socialismo. Entonces, los medios audiovisuales tienen concesiones para la explotación del espectro radioeléctrico, ¿de acuerdo?
que se vence, es decir, culmina o termina cada cierto tiempo. En el 2007 el gobierno venezolano decidió no renovar la concesión a RCTV, que era una de las principales televisoras nacionales en el país, la más antigua de todas y una de las que contaba con mayor rating, ¿de acuerdo? Y eso generó una serie de protestas y manifestaciones por parte del movimiento estudiantil venezolano, en el cual yo participé, estamos hablando de hace 7 años, y desde ese momento la situación ha sido mucho más crítica. El gobierno en los 2 últimos años ha emprendido, digamos, desde hace bastante tiempo, han emprendido lo que ellos han denominado la hegemonía comunicacional. Y la hegemonía comunicacional no es otra cosa que el dominio total de los medios de comunicación masivos por parte del Estado o de organismos asociados al Estado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que el Estado habla de la creación de radios comunitarias, y estas radios comunitarias tienen una utilidad o un objetivo absolutamente proselitista y de ideologización o adoctrinamiento hacia el socialismo, ¿de acuerdo? Y en el proceso ha hecho que otras operadoras de televisión y de radio caigan en un proceso de autocensura, y otras han sido compradas por personas cercanas a la dictadura venezolana. Tenemos el caso del diario Últimas Noticias, que es el diario de mayor circulación del país, quien se habla de que fue vendido por sus dueños históricos, el periódico más leído del país, la prensa escrita más leída del país, fue vendida a un grupo absolutamente desconocido. Globovisión, la televisora insigne a partir del 2007 de la oposición venezolana, fue vendida a otro grupo desconocido de personas, y se ha notado considerablemente la autocensura en el sentido de que ya no se presentan imágenes de los hechos que ocurren, se cubre a destiempo las manifestaciones, y la línea editorial del medio ha cambiado totalmente. Además de eso, el gobierno nacional no ha entregado o no ha otorgado las divisas a las empresas como el periódico El Nacional, que es prensa escrita, para poder comprar papel para el periódico en el exterior, ¿de acuerdo? Recordemos que tenemos control de cambio y que la única forma de importar legalmente es con el dinero o los dólares que asigna el gobierno venezolano. Entonces esos dólares no han sido asignados, y un periódico que salía con al menos 4 cuerpos ahora sale con solo 8 páginas y un solo cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces es notable el blackout informativo del que padecemos los venezolanos, y que solo tenemos para comunicarnos principalmente a través de las redes sociales como Facebook, Twitter o los teléfonos móviles. A resposta do Gabriel teve várias partes aí que valem a pena ser comentadas. Ele falou basicamente que existe um projeto do governo de tomar os meios de comunicação, e ele é gradual. Ainda existem algumas redes contra o governo, mas gradualmente a coisa vai diminuindo. Ele deu alguns exemplos de modos como o governo vai tomando um por um os meios de comunicação. Ele falou de um projeto de rádio comunitária. O governo queria diversificar a imprensa, e sobre a desculpa de diversificar a imprensa, ele começou a criar jornais, rádios, TVs comunitárias, e todas as TVs comunitárias são dominadas pelo chavismo. Outra é pela autocensura. Os jornais acabam com medo de sofrer algum tipo de restrição imposta pelo governo, algum tipo de intervenção, e aí acabam evitando a crítica aberta, porque o dono do jornal, em geral, prefere o dinheiro à independência editorial.
Outra coisa que ele falou é que muitos dos meios de comunicação foram comprados por grupos desconhecidos até então, e que esses grupos eram ligados ao governo chavista. Ele falou do diário Últimas Notícias, que segundo ele era o maior do país, foi comprado por um grupo absolutamente desconhecido, e em seguida o jornal se tornou muito mais chapa branca do que era. E a última coisa que ele falou é uma notícia que chegou muito no Brasil e que está acontecendo parecido com a Venezuela. Com a escalada da inflação, a importação de papel jornal fica muito mais difícil. Então, os jornais, os diários de imprensa têm muita dificuldade para divulgar as informações e imprimir o jornal de cada dia. Então, o governo acaba tendo um controle muito grande, porque ele controla muito as importações do país. A gente continua lendo as respostas, as perguntas aqui dos ouvintes. Eu vou escolher mais uma agora para a gente fazer. O Carlos Amaral aqui mandou pergunta agora. Vou fazer a do Maxwell, que eu acho que é uma pergunta muito importante. Maxwell Viana perguntou quais foram os fatos que caracterizaram a subjugação do judiciário pelo executivo. Como é que o judiciário foi tomado pelo chavismo? E acho que vale a pena fazer um parêntese aí, porque apesar do judiciário da Venezuela ser nominalmente independente, muito se fala hoje que eles não são instituições públicas, eles são instituições chavistas, eles servem muito mais ao presidente do que ao país. Inclusive, teve notícia hoje na Anistia Internacional sobre o caso do julgamento do Leopoldo Lopes, sumário praticamente. A Anistia Internacional falou que era muito provável que, dada a falta de evidências, a prisão do Leopoldo Lopes pela justiça venezuelana tenha sido motivada por política, tenha sido ordem de Maduro ou algo assim. Manda aí, Farouk. Sobre a captura do judiciário, atos que caracterizaram a captura do judiciário pelo executivo. Está vindo muita coisa aqui. Gabriel, mientras el poder judicial de Venezuela sea un poder nominalmente independiente, ¿cuál es el grado de independencia que los jueces tienen en Venezuela actualmente, dado el hecho de que, bueno, hay una politización creciente de las decisiones judiciales, e incluso la prisión de Leopoldo López fue altamente criticada por instituciones como Amnistía Internacional, yo también Human Rights Foundation, criticando y haciendo variadas notas oficiales al respecto. Entonces, si puedes hablar un poquito el poder del Ejecutivo sobre el Poder Judicial en Venezuela. Sí. ¿Cómo la captura ocurrió? Fala. E como aconteceu a captura? Os fatos? Sí. ¿Y cómo se dio este proceso de captura del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo? Si puedes hablar de algunos hechos que marcaron este proceso. Vale. Bueno, si nosotros entendemos que una democracia es un sistema político para la resolución de conflictos donde gobierna la mayoría, sin menoscabo de los derechos y libertades de las minorías, y tomando en cuenta que la menor minoría es el individuo, nosotros por eso podemos concluir que en Venezuela, donde se violan todos los derechos individuales de las personas, no estamos en presencia de una democracia, sino de una dictadura, ¿de acuerdo? Además de eso, acertamos en decir que es una dictadura porque no hay separación de poderes, es decir, los distintos órganos o instituciones del Estado no responden a un carácter autónomo, sino
que responden a las exigencias de lo que diga el partido de gobierno, representado en este caso por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, ¿de acuerdo? Que a su vez están muy manipulados y controlados desde Cuba. Entonces tenemos que la fiscal general de Venezuela es un actor absolutamente propagandista y dependiente del proceso y de la dictadura venezolana, ¿de acuerdo? Es decir, cumple funciones judiciales, es un brazo judicial del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿de acuerdo? Y del mismo modo lo es en mayor o en menor medida el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, en Venezuela no hay separación de poderes y también lo podemos evidenciar cuando Nicolás Maduro le indica a la fiscal que meta preso a una persona o a un grupo de manifestantes. Eso es absolutamente inconstitucional y no se corresponde con las labores ni del Ejecutivo Nacional ni de la Fiscalía General de la República, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que en Venezuela no hay separación de poderes, los grupos, el sistema de la Fiscalía y los tribunales no son independientes, ¿de acuerdo? Y tenemos que, por ejemplo, Diosdado Cabello, que es el otro personaje principal y fundamental dentro de este proceso o dentro de esta dictadura. Él es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que es el órgano legislativo de Venezuela. No tiene ninguna función o ninguna utilidad Diosdado Cabello llevando a Leopoldo López ante los tribunales. No es su función. No es función de Diosdado Cabello llevar a Leopoldo López ante el Palacio de Justicia para ser juzgado. Y es lo que ha pasado en los últimos días. A Leopoldo López se le imputan varios cargos, entre ellos destrucción, digamos, no estoy hablando con el lenguaje técnico de los abogados, pero sí se habla de incitación al terrorismo, a la violencia, al desorden público, a la destrucción de bienes del Estado. Es decir, a Leopoldo López el Estado lo ha tratado como si se tratara, como si fuera Osama Bin Laden, ¿de acuerdo? O sea, y Leopoldo López lo que ha hecho hasta el momento es a convocar a manifestaciones que han sido violentadas en todo momento por el gobierno nacional y cuyo carácter violento solo ha sido de tipo reactivo a la violencia desatada, tanto por la Guardia Nacional del Estado como por los grupos paramilitares. Entonces, no hay separación de poderes y hay una acusación constante por parte de la Fiscalía y de los tribunales del país a la oposición, a todo aquel que es distinto, a todos aquellos que llaman fascistas, ¿ok? Que somos todos los venezolanos según ellos, ¿no? Según ellos, todo el que no piensa como el gobierno es un fascista que merece ser suprimido porque lo ven como una especie de cáncer, ¿de acuerdo? Y utilizan todo el aparato judicial, legislativo y de la fiscalía para suprimir a la parte contraria y no se hacen investigaciones ni detenciones por parte de aquellas personas dentro del gobierno que están armadas de forma ilegal y que violentan a las personas. Entonces no hay separación de poderes. Y el caso de Leopoldo, bueno, él fue y se entregó porque, según sus propias palabras, quien no la debe, no la teme, y se entregó a el gobierno nacional el día martes, en medio de una manifestación y una ola de gente, una cantidad muy significativa de personas, y bueno, en este momento estamos a la expectativa. Está detenido en la base militar de Ramo Verde, siendo juzgado dentro de esa base militar por un juzgado civil, lo cual es absolutamente incompatible, y bueno, yo creo que es una clara demostración de cómo está el sistema, digamos, de lo que es la justicia en Venezuela. O Gabriel deu também outra resposta que é bem importante. Ele começou falando que a democracia é um sistema para proteger direitos individuais. A democracia não é simplesmente, como os americanos às vezes falam, democracy, a multidão governa.
a maioria não tem direito absoluto sobre as minorias em uma democracia. E ainda que se dissesse que o governo foi eleito por uma maioria, não se poderia dizer que temos uma democracia na Venezuela pelo simples motivo de que essa é uma condição necessária, mas não suficiente para uma democracia. Ele falou também que não existe separação de poderes, que o judiciário hoje é basicamente um braço do chavismo, um braço institucional do chavismo. Ele comentou, por exemplo, um fato que é bem chocante, que o Leopoldo Lopes, que foi o líder da oposição, que a gente falou no início do Hangout, que foi preso recentemente, ele foi levado pelo presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello, para um tribunal, no carro do presidente da Assembleia Nacional. Isso é difícil até de explicar de tão absurdo que é. Seria mais ou menos como se o Renan Calheiros levasse o José Dirceu no carro dele para a Papuda, ao invés da Polícia Federal levar. Não cabe a um senador ou um deputado levar prisioneiros de um lado para o outro. E que isso claramente se deve ao fato de o Diosdado Cabello ser conectado com o chavismo e ter tido esse privilégio de sair conversando com o Leopoldo e falando muito provavelmente coisas muito pouco simpáticas. Ele falou também que o Leopoldo Lopes hoje é visto como um câncer no setor chavistas. Ele está sendo tratado meio como um Bin Laden na Venezuela, sendo acusado de terrorismo, violência, dentre outros crimes. Mas, Fábio, eu acho que faltou uma coisa muito importante na resposta do Gabriel, e que talvez seja especialmente importante para a gente aqui no Brasil, que é como aconteceu esse aparelhamento do judiciário. Há ameaças a juízes? Se há ameaças a juízes e quais fatos resultaram no aparelhamento das instituições venezuelanas. Como é que isso aconteceu? Pede que ele conte a história. Essa é uma pergunta bem específica, né? Não sei se ele vai ter condições de aprofundar de maneira tão clara, mas vamos lá. Gabriel, Pedro quiere saber si hubo hechos concretos que dieran comienzo el proceso de apoderamiento del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, si hay control sobre los jueces, si hay amenazas sobre los jueces, si hay nominaciones principalmente de jueces alineados ideológicamente al régimen. ¿Cómo es la selección de jueces en Venezuela? ¿Se hace por concurso público? ¿Cómo se hace? Sí, bueno, hay un caso muy emblemático de una juez que se llama María Lourdes Afiuni, que estuvo presa durante mucho tiempo, producto de tomar una decisión que iba contraria a los intereses del gobierno venezolano. Esta señora tomó la decisión de liberar a unas personas bajo su criterio de que no cumplían con los cargos que imputaba la fiscalía, y el gobierno nacional decidió abrirle un juicio y encarcelarla, ¿de acuerdo? Primero, durante mucho tiempo en la cárcel, sin ningún respeto a, digamos, a su salud o a su edad, porque es una persona de una edad, digamos, no es una persona joven. La señora María Lourdes Afiuni fue trasladada desde la cárcel hasta su casa, donde tiene cárcel por casa, hasta este momento, porque estaba sufriendo o desarrolló un cáncer, y las organizaciones humanitarias pues solicitaron este traslado, ¿no? El proceso de selección de jueces, digamos, yo no soy abogado, no conozco todo el sistema de cómo se eligen los jueces en Venezuela, ¿de acuerdo? Pero lo cierto es que tenemos a jueces y fiscales que tienen una orientación y una respuesta de carácter absolutamente político, partidario y a favor de la dictadura,
Algunos serán porque comparten las ideas de esta dictadura y otros por temor a sufrir el mismo destino de la jueza Maria Lourdes Afiuni. Deixa eu fazer uma perguntinha rapidinho aqui para ele, nesse sentido também. Pedro? Pode falar. Bom, as eleições, já te traduzco, Gabriel, déjame hacer em português antes. As eleições legislativas de 2005 foram um marco importante na ascensão do chavismo, nesse processo de concentração de poder sobre o poder executivo lá, porque a oposição resolveu boicotar as eleições. Ou seja, a oposição não participou das eleições legislativas e acabou entregando o parlamento venezuelano nas mãos do então presidente Hugo Chávez e de seus partidários. Gabriel, en las elecciones de 2005, la oposición decidió por boicotear la elección para el legislativo. ¿Qué influencia te parece que tuvo ese acto, ese movimiento para dar más poder al gobierno Chávez? ¿Y si te parece que fue una medida, aunque desesperada, una medida correcta? Sí, en el año 2005, como señalas, la oposición o la mayoría de la oposición decidió que no iba a participar de unas elecciones que consideraba ilegítimas y no respaldadas por el Consejo Nacional Electoral, y pues en ese sentido no participaron. El gobierno tuvo la mayoría absoluta del poder legislativo y en ese tiempo otorgó poderes especiales a Hugo Chávez, quien ganó de nuevo las elecciones en el año 2006. Y esto, bueno, fue realmente desastroso porque fue el acelerador para que en este país se intentaran o se establecieran un conjunto de leyes que han llevado al país hasta esta situación, es decir, una profundización del socialismo del siglo XXI, ¿de acuerdo? Incluso, aún teniendo la mayoría en la asamblea, él necesitó hacer en el año 2008 un referéndum para introducir un conjunto de leyes que estaban orientadas a construir a Venezuela de facto en un país socialista bajo el concepto de las comunas. Entonces, tenemos que fue negativo no participar en esas elecciones, pero yo creo que la principal causa de su negatividad fue que la oposición en su conjunto no se plegó luego del boicot bajo un lema de que no iban a reconocer a esa Asamblea Nacional, ¿de acuerdo? Sino que permitieron que la situación continuara, no hubo homogeneidad, no hubo unión entre los grupos de la oposición y pues esta Asamblea Nacional continuó. Pero bueno, como es incierto que hubiese pasado si la oposición se hubiese mantenido cohesionada, lo cierto es que ahorita hacemos una evaluación negativa de no haber participado en esas elecciones parlamentarias que le dieron el poder legislativo prácticamente absoluto al chavismo. Fábio, você quer resumir a resposta? Bom, ele disse que realmente essa não participação da oposição ou de parte da oposição, de uma parte muito grande da oposição, possibilitou que Hugo Chávez conseguisse, por meio do parlamento, um poder imenso que acabou facilitando de maneira bastante marcada que ele se reelegesse no ano seguinte e se tornasse um presidente com poderes muito grandes para pôr em prática o seu plano de realmente transformar a Venezuela num país socialista, coisa que ele fez de maneira mais radical a partir desse período. Pessoal, a gente tem mais ou menos 20 minutos a mais de hangout. A gente está entrando no final. Tem muita gente aqui me fazendo perguntas sobre o movimento liberal na Venezuela, sobre representantes de liberais e libertários na Venezuela. Mas eu acho que tem outras perguntas que eu acho que são ainda mais importantes. A gente está ouvindo um depoimento que é
em grande parte, muito humano. E eu acho que não seria legal colocar política no meio, colocar como se aqui fosse um programa liberal. Eu acho que é muito mais interessante a gente focar no lado humano da coisa. Eu acho que a gente não precisa ficar fazendo propaganda liberal aqui. A gente já faz muita propaganda liberal, a gente já faz muito ativismo liberal. Eu não queria ficar muito falando sobre libertarianismo e liberalismo. Acho que pode ser interessante, Pedro. Acho que pode ser interessante perguntar um pouquinho para ele sobre quão liberais são os atuais líderes da oposição. Essa é outra pergunta. Mas eu vi... Pode fazer essa pergunta agora. Tem mais um aqui e depois ele finaliza. Eu faço a pergunta agora? Sim. Quer que eu pergunte isso agora? Ia perguntar sobre quão liberais são os candidatos e se existe alguma alternativa liberal na política. Mas vamos evitar fazer uma coisa... Gabriel, queremos saber, qué tan liberales son Capriles, María Corina Machado y Leopoldo López. Y si hay alguna alternativa, algún movimiento político con bases en el liberalismo en Venezuela actualmente, con chances de tener una influencia considerable. Mira, lo voy a poner en orden desde el menos liberal hasta el más liberal. El menos liberal es Enrique Capriles Radonsky, seguido en el medio, pero no muy de lejos, Leopoldo López, y ciertamente la más liberal de todas es María Corina Machado. Es la única que se atreve a hablar de capitalismo en el país. Ella está a favor del capitalismo y de la propiedad privada. Es decir, bueno, en la oposición ya no se debate el tema de la propiedad privada, es decir, para la oposición la propiedad privada es esencial, que eso es algo muy bueno, ¿no? Pero la única persona dentro de la oposición que se declara a sí misma como capitalista es María Corina Machado y el señor Diego Arria, ¿no? Pero el señor Diego Arria, que también participó en las elecciones primarias, digamos que tiene tiene muy poco impacto electoral, pero sí tiene cierta influencia en la opinión pública, ¿no? Sobre todo entre los grupos de oposición. Pero no existe en este momento, fuera del movimiento de María Corina Machado, un grupo aproximado al liberalismo que pueda hacer peso en la política venezolana. Incluso María Corina Machado, bueno, ha sido la diputada con mayor cantidad de votos en la historia de Venezuela, ¿de acuerdo? Pero todavía no creo que pueda tener la cantidad de votos necesarias o el rango para poder llegar a la presidencia de la República. Sin embargo, siendo Leopoldo López uno de los actuales líderes máximos de la oposición, y ella está jugando muy de cerca con él, yo creo que eventualmente, si no sabemos, especulando, estoy hablando con especulación, llegaran al poder, ella pudiese ser vicepresidenta u ocupar algún cargo importante dentro de los ministerios en el país, ¿no? Fuera de eso, no hay los grupos liberales en el país históricamente siempre han sido muy marginales y muy reducidos, siempre han estado bastante divididos es lo más parecido al trotskismo que hay. Sin embargo, desde Estudiantes por la Libertad, que no somos una fuerza política, sino de formación de intelectuales y generación de opinión pública, hemos tenido un crecimiento significativo e importante en estos últimos 2 años. Estudiantes por la Libertad existe desde hace 3 años en Venezuela y nos hemos dedicado a formar a una cantidad bastante significativa de jóvenes en alianza con Se Dice Libertad, que es el think tank más importante de Venezuela y es considerado como el think tank más importante promotor de las ideas de libertad en América Latina. Entonces, bueno, digamos que hemos estado trabajando en función de eso. Bueno, nosotros no somos una agrupación política, sino una agrupación de ideas. Entonces, digamos, la dinámica es muy distinta y es una siembra que se cosecha en el mediano y en el largo plazo, pero que no tiene incidencia
directa sobre la política que sucede hoy en el país. Tá. Antes de traduzir a pergunta, eu queria só falar o nome do pessoal que está acompanhando e mandou perguntas relacionadas aos liberais na Venezuela. Teve o Luiz Renato Périco, teve o Diego César Cini, teve o Gustavo Ferreira, que, em resumo, foram esses três. O Gabriel falou aqui que, dentre os três principais líderes da oposição que se fala hoje, que é a Maria Corina Machado, o Henrique Capriles e o Leopoldo Lopes, o menos liberal tranquilamente é Capriles. E a mais liberal, com toda certeza, é a Maria Corina. Ele fala que você pode até considerar a Maria Corina liberal, apesar dela não ser tão liberal, provavelmente, quanto os espectadores desse hangout. Capriles e o Leopoldo Lopes você teria que forçar muito para atribuir esse termo a eles. Segundo ele, a Maria Corina fala abertamente que ela é a favor do mercado, a favor do livre mercado. Fala abertamente que ela é a favor da propriedade privada. E ela tem um outro companheiro nesse discurso, que é o Diego Arre, que, segundo ele, tem pouco impacto eleitoral, mas tem alguma influência na opinião pública. Mas fora eles dois não existe alternativa liberal, e que mesmo a Maria Corina não seria uma liberal ideal, como a gente vê. Ele fala que existem grupos locais, de alguns utentes que fazem esse trabalho, o próprio Estudantes por a Libertad, que é o nosso EPL Venezuela lá, que o Gabriel faz parte, tem um trabalho importante de formação nas universidades, só que ainda é uma coisa mais marginal. Tá? Tem um think tank também, Serice Libertad, que faz um trabalho importante também, que comentou. Também, pessoal, a gente está realmente chegando no final. Vai ser difícil fazer todas as perguntas, a gente só pode fazer mais uma pergunta e o Felipe vai fazer a pergunta, mas eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou, que está aqui mandando perguntas, ainda não falei o nome, Ricardo Furtado, Everaldo Vanderlei, Cecília Guimarães, tem o Peter lá de São Paulo, canadense. Tá, para de citar o nome da galera e faz a pergunta logo. Mas é porque tem que agradecer o pessoal que está participando. Apresentador da MTV. Faz a pergunta aí. Eu acho que todo mundo está muito curioso com relação ao protesto. Quantas pessoas estimadas estão feridas, mortas nesses protestos? Quem são esses jovens que morreram? Falaram do Amis que morreu e tudo mais. Qual o contexto em que eles morreram? Isso está sendo divulgado para o povo venezuelano? Como é que está o dia a dia do protesto? Bora? Posso fazer? Por favor. Bom, como tradutor, acho que eu tenho a prerrogativa também de adicionar uma perguntinha também, né? Claro. Gabriel, bueno, Felipe quiere saber cuál es el número de muertos y heridos actualmente, si nos puede decir, y cuál es la percepción del pueblo venezolano de los protestos. Também ¿Cómo? ¿Cómo que é? Quem são as pessoas que morreram? Quem são esses jovens? Qual o contexto? ¿Quiénes son las personas que murieron? Si estaban en la línea de frente de las protestas, si fueron muertos por la policía, ¿cómo se dio esto? Y también, si nos puede decir un poquito más sobre en qué regiones más están concentradas las protestas, porque sabemos que no son solamente en Caracas. Tú nos dijiste ayer que había protestas especialmente en el interior que son más violentas. Y por último, para que finalicemos aquí, ¿cuál te parece que sea el escenario final de estas protestas? ¿Cuál va a ser el próximo capítulo de esta historia? De acuerdo. Entonces, brevemente me repite las primeras dos preguntas, ¿no? La primera pregunta me la repites, por favor.
La primera pregunta, ¿cuántos heridos y muertos? ¿Quiénes son? ¿Cómo se dio eso? ¿Estaban en la línea de frente de las protestas? ¿Fueron muertos por la policía, por la milicia de Chávez, del chavismo, por la Guardia Nacional Bolivariana? ¿Por quién? ¿Y en qué regiones están ocurriendo las protestas y en qué regiones está ocurriendo más violencia? Vale. Bueno, en primera instancia, en este momento hay algunas informaciones que no han sido confirmadas, entonces, digamos, en este momento no es preciso saber la cantidad de heridos que hay en las manifestaciones, sobre todo porque el día de ayer fue el día más salvaje y represor en la historia de la historia moderna de Venezuela. Es decir, el nivel de represión que tuvimos la noche de ayer, donde hay muchos videos que en internet lo demuestran, donde le disparan a personas por la espalda, ves personas tendidas en el piso digamos, con impactos de bala en el estómago, persecuciones, ataques de la Guardia Nacional y de los colectivos, no solo a los manifestantes, sino a los edificios y residencias donde viven las personas que no están de acuerdo con el régimen y que protestan constantemente, ¿no? Entonces es impreciso, no sabría decirte, y creo que nadie tiene en este momento una cifra precisa de cuántos heridos hay, pero imagino que dada la represión desatada el día de ayer, la cantidad de heridos, tanto de bala como de golpes, de perdigones, de bombas lacrimógenas, debe ser muy grande. Por otro lado, los muertos confirmados son, el primer día de manifestaciones en Caracas son Robert Redman, recibió un disparo en el cuello, Basil da Costa, que recibió un disparo en la cabeza. Ellos ambos se encontraban en la primera línea de manifestantes. Uno murió a las 12 del mediodía y el otro en horas de la noche. También ese mismo día murió una persona de los colectivos paramilitares armados por el Estado venezolano. Según algunas investigaciones, se dice que fue asesinada por el mismo arma que asesinó a Basil da Costa. Si quieren les puedo hacer llegar los videos para que los puedan difundir y los puedan apreciar. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Y luego, además de eso, también murió un joven de 17 años en la ciudad de Carúpano, ¿de acuerdo? En el oriente del país. Murió arrollado por un vehículo de una contratista de PDVSA, que es la empresa petrolera de Venezuela. Este vehículo lo arrolló, lo atropelló, se lo llevó por el medio y el joven de 17 años murió por una fractura de cráneo. También está confirmada la muerte de Miss Turismo, de una chica que hacía modelaje de nombre Génesis, quien recibió un impacto de bala en el cráneo. Falleció el día de ayer después de estar varias horas en terapia intensiva. Y digamos que falta confirmar o información sobre otras muertes que se hayan dado en el día de ayer, principalmente a causa de la brutal represión que ha desatado la dictadura venezolana. Las principales regiones que se están movilizando. Yo no sé si yo tengo por aquí un mapa de Venezuela, no sé cómo hacer para que ustedes lo vean, pero las zonas más pobladas de Venezuela es la región andino-costera, es decir, desde los Andes hasta la costa venezolana, ¿de acuerdo? Exactamente, ahí tienen el mapa. Desde los Andes, que esto es lo que está más al occidente del país, exactamente, ese es Maracaibo lo que está señalando, exacto, toda la región andino-costera, lo que es el estado Táchira, el estado Mérida, el estado Zulia, el estado Lara, el estado Carabobo, el estado Aragua,
el estado Miranda y el estado Bolívar han sido los principales focos de disturbios y manifestaciones en el país. El estado Táchira, que está en el occidente de Venezuela, pegado a Colombia, en el occidente del mapa, el occidente, el estado Táchira exactamente ahí, fue declarado en toque de queda. Es decir, el gobierno venezolano considera que eso es una zona de guerra y el día de hoy aviones F-16, que son aviones de guerra, aviones de combate, han sobrevolado el estado Táchira. Están mandando tropas, cantidades enormes de tropas y de militares para allá. Les quitaron la conexión a internet y están con el blackout informativo más grande de todo el país. Entonces, esa región es la más crítica. Sin embargo, en el estado Mérida, que está cercano al estado Táchira, en Valencia y en Caracas, las manifestaciones han sido muy duras y, bueno, digamos que por ahí va eso. Y la última pregunta acerca del futuro, pues el futuro, como diría el profesor Jesús Huerta de Soto, el futuro es un por hacer, no un porvenir. No sabemos todavía hacia dónde se va a canalizar toda esta insatisfacción que tenemos los venezolanos, que no deseamos seguir viviendo en esta miseria y en este empobrecimiento, que estoy seguro que es la mayoría de los venezolanos. Hay quienes piensan que depende de cómo se canalice o de la situación de Leopoldo López, si se mantiene preso o si es liberado, y también depende de Enrique Capriles Radonsky, de cómo sea su acción y su liderazgo, y también de las acciones del gobierno, porque hay que entender que el gobierno es uno de los principales protagonistas de esto. Entonces hay un llamado a mantenerse en movilización, ¿de acuerdo? En estar constantemente movilizados para protestar, pero hay un llamado también a abandonar cualquier visión relacionada con la violencia y dedicarse a tratar de conectar con los verdaderos problemas de la ciudadanía, que son la pobreza, la escassez y la delinquência. Obrigado, Gabriel. Ele basicamente falou que não tem uma quantidade certa com relação ao número de feridos. E ontem foi o dia mais selvagem, em que houve bastante violência, com várias perseguições, balas de borracha, bomba de gás lacrimogêneo, que houve ataques da Guarda Nacional Bolivariana a edifícios, a ônibus, não só a pessoas que estavam protestando, mas também ao lugar onde eles estavam. Depois ele citou alguns dos mortos. Eu não me lembro primeiro, é o Roberto, alguma coisa? O Roberto, isso o pessoal pode achar na internet. O Bacio da Costa, que visitava na primeira linha de manifestantes. Falou também da Miss Turismo, que recebeu uma bala. Um jovem de 17 anos que foi atropelado por um carro da indústria petroleira venezuelana. Falou das regiões que estavam acontecendo, que estão mais pelos Andes, né? Ele falou uma coisa que é muito importante. Que existem alguns estados, não sei se vocês conseguem ver, tem um mapa da Venezuela aqui. Existem alguns estados onde o protesto está mais intenso. O estado de Caracas, por exemplo, foi um do que ele falou. E ele comentou sobre o estado de Táchira. Eles estão sempre que faz aqui a fronteira com a Colômbia. E eles imaginam, né, o governo imagina que se for acontecer algum tipo de acirramento ou intervenção internacional, as tropas vão entrar pela Colômbia, porque se duvida muito que o Brasil vai dar algum tipo de apoio nesse sentido. Está tendo um blackout informacional na região do Táchira. Várias tropas estão sendo enviadas para lá, a internet está bloqueada no estado de Táchira. Ele falou algumas coisas bem pesadas que estão acontecendo lá. Que sem sombra de dúvida deixam claro, apesar de haver dúvidas com relação à validade da eleição, o governo tem atuado em forma ditatorial. Isso é um ponto que ele tem deixado bem claro. E também ele falou com relação ao futuro da Venezuela, que não está claro, está nebuloso, mas que depende muito do protagonismo dos líderes que estão atuando, como Henrique Capriles, o Leopoldo Lopes, que não sabe se vai ser solto, se vai ficar preso,
se ele vai sumir. Sobre o pessoal que não consegue se localizar geograficamente, a Venezuela tem uma fronteira com a Guiana aqui. Basicamente, todo esse lado sul é uma fronteira com o Brasil. E por aqui se faz a fronteira com a Colômbia. E se imagine que... Acho que nossa câmera acabou de sair lá. Por aqui se faz a fronteira com a Colômbia. Então, essa parte da Colômbia está sendo muito ocupada, segundo o Gabriel. Eu acho que a gente já está em cima da hora, são quase 10h30, a gente fez 1h20 de hangout. Queria dar boa noite para todo mundo. Valeu, Felipe, valeu, Fábio, obrigado, Gabriel. E acho que seria legal terminar com uma mensagem do Gabriel para os brasileiros, ele diria para os brasileiros. Dá também falar para o Felipe e para o Fábio se quiserem falar alguma coisa. Gabriel, una mensaje a los brasileños, bueno, ¿qué se puede hacer desde acá para ayudar a los compañeros venezolanos y ayudar a un país vecino que está enfrentando dificultades? Bueno, una es contrarrestar la matriz de opinión que siembra el gobierno venezolano a través de sus embajadas y sus aliados políticos en otros países como los partidos comunistas o los partidos socialistas, ¿de acuerdo? Tratar de contrarrestar esa visión que quieren sembrar, esa idea de que las manifestaciones en Venezuela son por parte de grupos fascistas que quieren destruir el país y que quieren, digamos, destruirlo prácticamente. A través o sea, una de las principales ayudas que ya lo están haciendo, que es a través de este medio, o sea, permitirme, y estoy muy agradecido con ustedes por permitirle explicarle, digamos, a las personas que nos acompañan qué es lo que sucede en Venezuela. Esa es una de las principales cosas que hay que hacer, porque tenemos que tener todos claros que lo que estamos viviendo en este momento es una batalla de las ideas, ¿de acuerdo? La mejor forma de ayudar a Venezuela es ganando la batalla de las ideas, tanto en Venezuela como en el exterior. Y una forma de ayudar no solamente a Venezuela, sino a todo el continente, es haciendo que Brasil, que es la principal potencia económica de Sudamérica, no caiga en manos del socialismo con intenciones totalitarias. Ayudar a Venezuela es ayudarse a ustedes mismos, es ganar la batalla de las ideas, es no caer en la inocencia de creer que quien quiere acabar con tus derechos individuales quiere negociar contigo. Esto es una batalla que hay que dar en todo momento, en todo lugar, y que si no se gana el corazón y la mente de las personas, pues estamos condenados a la barbarie. La civilización y la libertad son indivisibles. Hay una lección entre civilización y barbarie, y ganar la batalla de las ideas es fundamental. Entonces, digamos, la mejor forma que nos pueden ayudar es ganando la batalla de las ideas en Brasil, enseñando qué es lo maligno del socialismo del siglo XXI en Venezuela, ¿de acuerdo? Y diciendo qué es lo que se está haciendo para que no cometan el mismo error en Brasil, de además permitir la invasión de los cubanos dentro de sus fronteras. Sentiram a responsabilidade aí, né, pessoal? Foi bem pesado. O que ele disse basicamente que nós brasileiros podemos fazer é contra-argumentar essa onda de difusão de ideias equivocadas e de notícias mentirosas por parte dos movimentos socialistas que apoiam o governo da Venezuela, mostrando a situação lamentável que a Venezuela se encontra por causa dessas ideias socialistas postas em prática. E que a gente precisa fazer a nossa parte daqui, vencendo a batalha de ideias também. Se a gente não continua... Bom, essa manifestação final dele acho que daria um post em um bom site, alguma coisa assim, né? Porque acho que foi muito legal. A gente tem que anotar muita coisa que ele falou. Eu anotei aqui a ordem da resposta dele. Ele falou alguns detalhes bem importantes. Primeira coisa que ele falou: os brasileiros precisam contestar a visão de que os protestos são feitos por fascistas. Que essa não é verdade, que os fascistas estão muito mais perto de estar no governo do que nos protestos.
que a gente tem que ir na porta dos consulados protestar, porque o que a gente vive hoje é uma batalha de ideias. E se a gente não se empenhar nessa batalha de ideias no Brasil, que talvez seja a principal potência econômica e a maior influência que a gente tem na América Latina, a gente vai perder essa batalha de ideias no continente todo. E que a gente tem que lembrar sempre que a situação política da Venezuela tem muito a ver com a situação política do Brasil. E que a gente não pode ser inocente de achar que a gente vai conseguir conviver com quem quer tomar nossas liberdades, que a gente vai conseguir negociar com quem quer tomar nossas liberdades. Pediu que a gente siga convencendo os corações e mentes, pediu que a gente siga convencendo de que o socialismo é barbárie, pediu que a gente não esqueça de que não existe sociedade sem liberdade, pediu que ele se gaje nessa batalha de ideias, e que uma das formas que ele poderia fazer isso é impedir de qualquer forma a influência do governo cubano no Brasil. Eu acho que o hangout foi muito bacana, pessoal, mas a gente já está aqui estourando o horário. E agradecer ao Fábio de novo, agradecer ao Gabriel, ao Felipe. Tem uma mensagem para deixar. Abraço para a mamãe, papai. Eu queria agradecer ao Gabriel e dizer o tempo foi grande, mas foi pouco. A gente queria fazer várias outras perguntas que não consegue fazer agora, como a condição, se houve alguma melhoria para os pobres, de fato, como a esquerda diz. Eu acredito que não, mas seria bom ouvir da boca venezuelana. Mas de toda forma, deixar mensagem para as pessoas de toda a cidade do Brasil para irem protestar mesmo nos consulados. Eu estive com o Pedro lá na frente do consulado da Venezuela daqui de São Paulo e a gente encontrou várias pessoas que estavam defendendo Maduro, falando junto de Stalin, Mao. É importante contar essa historinha aqui. Ontem ocorreu um protesto na frente do consulado da Venezuela. Fomos alguns liberais, eu, França, o Felipe Celeste, o Thiago Vinícius aqui de São Paulo. E foi muito engraçado que... foi trágico que tinham, sei lá, 5 liberais, umas 5 velhinhas mais reaças, assim, como eu diria. O pessoal que ficava elogiando o Bolsonaro, ditadura militar. E tinham mais ou menos cerca de 50 militantes do PCB, do outro lado. PCdoB e o JS. Do PCB, do Partido Comunista Brasileiro e da União da Juventude Socialista. Aquele pessoal que defende a Coreia do Norte. Eis que em um determinado momento, eles fizeram exatamente isso. Eles começaram a cantar Maduro, amigo, nós estamos contigo. E eu e o Felipe, a gente começou a fazer uma brincadeira com eles, o Felipe Celeste, que não está aqui. A gente começou a cantar Stalin, amigo, o PCB estava contigo. Porque o PCB, durante muito tempo, foi o braço da União Soviética no Brasil e, de fato, deu apoio ao Stalin. E o pessoal bateu no peito. O pessoal que defende Maduro bateu no peito para defender o maior assassino do século XX. Provavelmente um dos maiores assassinos da história da humanidade. E quem estava defendendo Maduro foi o PCB, que foi o braço do Partido Comunista Soviético no Brasil durante todo o século XX. E o PCdoB, que é um partido de maoístas. Acho que se eu estou mentindo que Stalin foi o maior assassino do século XX, é porque talvez Mao tome esse posto dele. Então, quando se fala na importância da batalha de ideias, na importância de contestar a visão de que a Venezuela tem uma linda democracia e que a Venezuela precisa avançar na belíssima Revolução Bolivariana, a gente não está combatendo pessoas normais. A gente está combatendo pessoas que no dia 19 de fevereiro de 2014, em São Paulo, pessoas que têm acesso à informação, pessoas que têm acesso à internet, apesar de serem comunistas, boa parte estava ali com smartphone, e essas pessoas bateram no peito para falar que sim, nós estávamos com Mao, nós estávamos com Stalin, e hoje nós estamos com Maduro. Acho que vale a pena terminar o hangout assim. Pela terceira vez eu falo boa noite, Fábio, boa noite, Felipe, boa noite, Gabriel, e estou por aqui, pessoal. Muchas gracias, Gabriel. Boa noite, pessoal. Buenas noches. Fuerza en la lucha. Y estamos juntos. Vale, gracias a ustedes por su tiempo. Luchen por las ideas. Gracias.